Y este mensaje no solamente tiene que ver con esas 7 iglesias, sino también tiene que ver con nosotros, con nuestra iglesia. Así es que espero que en estas semanas el Señor hable a nuestros corazones, reflexionemos acerca de nuestro cristianismo, acerca de nuestra fe y seamos confrontados con la palabra del Señor. Así es que quiero invitarles a que podamos abrir rápidamente nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo número 2. Apocalipsis capítulo número 2, ¿verdad? Y vamos a leer de los versículos número 1 al 7 para iniciar nuestra serie a la cual hemos titulado, ¿verdad? Una iglesia radical. Y hoy el sermón del día de hoy tiene como título la iglesia y el evangelio. Así es que abran sus Biblias en Apocalipsis 2, va a aparecer ahí en pantalla. Y voy a leer de los versículos número 1 al 7. Este es el mensaje de Dios a la primera iglesia del Apocalipsis ubicada en Éfeso. Y vean lo que dice el Señor a esta iglesia y lo que también hoy nos dice el Señor a nosotros. Dice, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto, vean lo que dice el Señor a esta iglesia, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, dice el Señor a esta iglesia, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda, dice el Señor, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras, dice, que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes, dice el Señor, a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga, dice el Señor, oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está, ¿en dónde? En el paraíso de Dios. Entonces, el sermón del día de hoy, repito, tiene como título la iglesia y el evangelio, y está basado en este texto que acabamos de leer. Y hoy en esta mañana quisiera iniciar con una pregunta. ¿Quién de ustedes ha leído el libro de Apocalipsis? Hay por ahí algunos. Y quizá algunos hemos escuchado acerca de este libro. Y seguramente cuando tú has escuchado o has leído el libro del Apocalipsis, lo primero que viene a tu mente es pensar que el libro del Apocalipsis habla sobre cosas que tienen que ver simplemente con el futuro, ¿sí? O con profecías, ¿sí? Que nos hablen de sucesos, ¿sí? Que tienen que pasar antes del fin del mundo. Cuando nosotros abrimos el libro de Apocalipsis, queremos ver los detalles de cómo será el último día de la existencia de la humanidad. Esa es la realidad. Con esa visión nos metemos a leer el libro del Apocalipsis. Cómo la tierra va a ser destruida. Este es el interés principal que lleva a muchas personas a leer este libro. Sin embargo, hoy en esta mañana quiero decirte que debe quedarnos claro que el libro de Apocalipsis no fue escrito con esa finalidad. El libro del Apocalipsis fue escrito en la iglesia de Patmos por el apóstol Juan y en el año más o menos 98. Y este libro fue escrito para los receptores de la iglesia primitiva con el firme propósito de mostrar no solamente ideas del futuro y cómo va a terminar el mundo, sino el propósito principal era mostrar la soberanía de Dios, mostrar realmente quién era Cristo, mostrar la misión de la iglesia y mostrar el reino de Dios. Ese realmente es la finalidad del libro del Apocalipsis. Así es que hoy en esta mañana
quiero que cada uno de los de aquí entendamos que el libro del Apocalipsis tiene una teología profunda y no solamente eventos futuristas. Así es que cuando tú leíste a lo mejor, vamos a ver una serie en el libro del Apocalipsis, a lo mejor luego pensaste, ¿verdad? El pastor nos va a hablar de cómo va a terminar el mundo y cómo va a llegar el Armagedón y muchas otras cosas. Pero quiero decirte que esto no es el propósito del libro del Apocalipsis. Entonces, quiero meterte en contexto antes de empezar el día de hoy con el sermón. La iglesia en este tiempo está pasando por un momento hostil, por un momento realmente complicado. El gobierno romano está oprimiendo a la iglesia primitiva. La cultura, ¿sí?, que está viviendo la iglesia está rechazando el mensaje del evangelio. No quiere a los cristianos, odia a los cristianos. No pueden entender cómo el cristianismo está hablando de ese Dios que murió por los demás. ¿Cómo puede el cristianismo oponerse a las prácticas inmorales que se están haciendo en ese momento? ¿Cómo el cristianismo puede oponerse a una cultura de muerte con un mensaje de vida? Entonces, realmente, la iglesia está pasando por un mal momento. La gente no reconoce a Dios. La gente reconoce al César como su gobernante supremo. Y la gente también está viviendo como ella quiere. Es en ese momento crítico donde Dios habla a su iglesia y la anima a seguir hacia adelante. Y a su vez va a confrontar también, escuchen bien, su manera de ser iglesia. La manera de ser iglesia. Así es que hoy en esta mañana el Señor quiere confrontar nuestras vidas. La manera en que estamos haciendo, siendo iglesia. Así es que las preguntas que vamos a responder a lo largo de esta serie y hoy en esta mañana es: ¿cómo estamos realmente como iglesia? ¿Cómo estamos viviendo realmente como cristianos? ¿Hacia dónde estamos yendo como iglesia Fuente de Redención? ¿Tenemos la misma visión? ¿Estamos centrados en el evangelio? ¿Estamos centrados en nosotros mismos? ¿Qué debemos de hacer como iglesia? ¿Es suficiente con lo que estamos haciendo? ¿Qué nos está llamando a hacer Dios como iglesia aquí en Iztapalapa y en la Ciudad de México? Así es que vamos a revisar todo esto y hoy vamos a enfocarnos en la iglesia de Éfeso. Una iglesia, escúchame, escucha bien. Cuando hablo de una iglesia me estoy refiriendo también a ti. Una iglesia que cree la doctrina correcta, pero que se ha olvidado de la verdad. Es algo extraño. Una iglesia que cree la doctrina correcta, pero que se ha olvidado de la verdad. Así es que voy a ver 3 cosas importantes. Y espero que hoy hable Dios a tu corazón acerca de Éfeso y acerca quizá de tu propia vida. Hay 3 cosas que veo en esta iglesia que no cree la doctrina correcta y que se ha olvidado de la verdad. Número 1, lo difícil que es seguir la verdad. No es fácil, es bien complicado. Número 2, es difícil, pero hay un soporte que nos ayuda a seguir esta verdad. Y número 3, si nosotros la seguimos, hay un beneficio de seguir esta verdad. Así es que vamos a ver estas 3 cosas a lo largo de esa predicación que tiene como título la iglesia y el evangelio. Entonces, vamos al primer punto, lo difícil de la verdad. Vean lo que dice Apocalipsis de los versículos 1 al 2. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros ¿de qué? De oro. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es este personaje? Jesús, ¿verdad? Porque al decir que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, se está refiriendo a que tiene el control ¿de qué? De toda la creación. Y fíjense lo que le va a decir Jesús a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tú, ¿qué dice? Perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son, ¿qué dice? Falsos. La iglesia en Éfeso es una iglesia con buena doctrina, pero no es una iglesia saludable.
La pregunta en esta mañana es, a ver, pastor, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Éfeso era una mala iglesia? ¿Les parece que era una mala iglesia? No, era una iglesia que había cuidado y perseverado ¿en dónde? ¿Qué dice el texto? En la doctrina, en la palabra de Dios, en la enseñanza de los apóstoles. Que no se había dejado engañar por herejías y por falsedades de líderes religiosos. Era una iglesia que leía su Biblia, una iglesia que oraba, ¿sí? Porque vean lo que dice Dios. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Esto significa entonces que era una iglesia, otra vez repito, una iglesia preparada. Una iglesia que nos gustaría ser así, ¿cierto? Una iglesia que lee su Biblia, que ora, que tiene una relación con Dios, ¿no? Y vaya que si la iglesia lo necesitaba en ese tiempo, porque era un tiempo difícil, especialmente en la región donde se encuentra esta iglesia. Esta iglesia está ubicada, ¿en dónde habíamos dicho? En Éfeso. Y era una ciudad, fíjense muy bien, llena de una gran inmoralidad. Porque en esta ciudad se rendía culto a la grande diosa Artemisa, que era la diosa ¿de quién? De la sabiduría, del amor, de la fertilidad. Y entonces, como era esta diosa, en Éfeso se realizaban muchas orgías sexuales y había realmente una sexualidad que no tenía control. Y entonces, en medio de estas falsedades, la iglesia va a hablar a que esta forma de llevar el sexo no era correcta. Inclusive esta idea se empieza a meter a la iglesia, pero dice que la iglesia de Éfeso responde con propiedad, no se deja engañar y le dice, este es el sexo como lo ve la ciudad, pero el sexo como lo ve el Señor es diferente, ¿no? Entonces es una iglesia que empuja y está presentando la verdad. Ahora, no solamente era el problema que estaba pasando Éfeso, sino también, si leemos nosotros Hechos capítulo 19 y 20, nosotros podemos ver que Éfeso también era una iglesia en donde los habitantes practicaban la hechicería. Eran personas que confiaban y que tenían estas prácticas. Y en medio de esta hechicería, la iglesia enfrenta y les dice, tú no puedes creer en las magias ocultas, tú no puedes creer en esto. Y entonces la iglesia también confronta a las personas. Y muchas de estas verdades se estaban infiltrando en la iglesia, en las mismas personas que enseñaban las escrituras, pero la iglesia de Éfeso no se deja engañar. ¿Por qué? Porque era una iglesia que leía la palabra del Señor. La pregunta en esta mañana muy fuerte para nuestros corazones es, ¿somos esa clase de iglesia? ¿Eres esa clase de cristiano que puede defender su fe? ¿Eres esa clase de cristiano que detecta luego las falsedades y puede con la palabra de Dios decir, esta no es la forma en que debemos de creer acerca del matrimonio, esta no es la manera en que se debe llevar a cabo el sexo, estos no son dioses en los cuales debemos de creer, porque son dioses que promueven el oscurantismo, que promueven la brujería? Realmente nosotros somos capaces, a través de la palabra de Dios, de enfrentar a la cultura a la cual nosotros nos estamos enfrentando. ¿Eres esa clase de cristiano? ¿O eres un cristiano que no le interesa su preparación? ¿Eres un cristiano que lee su Biblia de vez en cuando? ¿Eres un cristiano que ora cada vez que tiene alguna necesidad? ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Qué clase de iglesia es nuestra iglesia Fuente de Redención? ¿Somos una iglesia que se parece a Éfeso? Así es que hoy el Señor nos está llamando a que nosotros no podemos ser una iglesia, ¿sí?, que no se interese por conocer del Señor. Debemos de ser una iglesia que se preocupe por abrir las Escrituras, por conocer de la verdad del Señor. Así es que hoy el Señor
nos llama realmente a que podamos atención en cómo nosotros estamos relacionándonos con Él y si estamos interesados en conocer al Señor. Pero vean, a pesar de todo lo bueno de la iglesia de Éfeso, de todo lo correcto que es, el Señor les dice más adelante, arrepiéntete y recuerda dónde has caído. Esto es muy duro, porque nos recuerda que estar en la verdad del Evangelio no significa, escucha bien, tener solamente un buen conocimiento doctrinal y una gran moralidad. El ser un buen cristiano no significa saber mucho acerca de buena doctrina. El ser un buen cristiano no se resume en saber los conceptos teológicos correctos. El ser un buen cristiano no significa simplemente no decir groserías o simplemente portarte bien. El ser cristiano es algo más que eso. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, ten cuidado, arrepiéntete, porque tú estás cayendo en un problema. El pensar que por tu conocimiento tú me conoces. Y no era verdad. Ser una buena iglesia no se trata de qué tan reformada eres. Escucha. Ser una buena iglesia no se trata de qué tan reformada eres. Podemos desviarnos de la verdad creyendo lo correcto y teniendo una conducta intachable. Podemos desviarnos de la verdad creyendo lo correcto y teniendo una conducta intachable. Quizá tú piensas en esta mañana, ¿verdad? Pues yo creo que tengo principios bíblicos correctos, me porto bien, no le hago daño a nadie, ¿verdad? Estoy bien. Hoy el Señor dice, ten cuidado, porque quizá te está pasando lo mismo que la iglesia de Éfeso. Puedes hablar de Dios, esto es bien fuerte, puedes hablar de Dios como lo estaba haciendo la iglesia en Éfeso, ser una buena persona y estar perdido. Repito, puedes hablar de Dios, ser una buena persona y estar perdido. Puedes decirme muchos textos bíblicos, puedes hablarme de grandes teólogos, John Owen, Jonathan Edwards, y estar perdido. ¿Sí? Entonces, el estar en los tiempos de oración, estar en los estudios bíblicos, participar en todas las actividades de la iglesia, no es garantía de que tú conozcas la verdad. Es algo bien fuerte. Y no estoy diciendo que no vengas a los estudios bíblicos y a la oración, porque ese también es otra cosa de que no conoces la verdad. Pero puedes estar aquí, estar en todo y que tu vida no esté centrada en Jesús. Así es que la pregunta fuerte en esta mañana es, ¿estás cerca de Jesús? ¿O estás alejado de la verdad? Pregúntate en lo más profundo de tu corazón. ¿Estás alejado de la verdad? ¿Y quién es la verdad? Jesús. Los cristianos creemos que Jesús es la verdad. Él se lo dijo a sus discípulos, ¿cierto? ¿Recuerda lo que les dijo en Juan 14:6 que leemos al principio de esta reunión? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nosotros creemos muchas mentiras acerca de nuestra vida. ¿En dónde encontramos la verdadera verdad de nuestra vida? ¿En quién? En Cristo, en el Evangelio. Ahí nos damos cuenta que no somos tan buenas personas como creemos. Ahí nos damos cuenta que nuestro corazón está roto, que nuestro corazón está lleno de soberbia, que está lleno de orgullo y que siempre queremos dañar a otras personas. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta por qué no somos esos esposos que deberíamos de ser. Ahí nos damos cuenta por qué a veces como hijos nos rebelamos ante los padres. Ahí nos damos cuenta por qué como amigos, ¿verdad? No somos realmente esos amigos que deberíamos de ser. Ahí nos damos cuenta realmente de qué tan pecadores somos. Necesitamos el Evangelio para darnos cuenta realmente de la realidad de nuestra vida, de la verdad. Jesús también no solamente se los dijo a sus discípulos, también se lo dijo a Pilato. Juan capítulo 18 versículos 37 y 38. Fíjense lo que dice, ahí aparece en pantalla.
Dice, así que eres el rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio ¿de quién? De la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, dice Jesús, escucha mi voz. Y dice Pilato, ¿y qué es la verdad? Pilato parece una persona millennial, ¿no? Porque, o de nuestros tiempos. ¿Se dan cuenta que el pecado no ha avanzado? ¿Que sigue siendo el mismo? ¿Cuál es el problema de Pilato? No reconoce a quién. A Jesús como qué. Como la verdad. Por eso le dice, ¿y qué es la verdad? No cuando compartimos del Evangelio, tú mismo dices, ¿y qué es la verdad? Que no la verdad es la que yo creo, la que yo pienso acerca de las cosas. Y el Evangelio dice, no, la verdad no es lo que tú piensas de las cosas. La verdad es lo que Dios piensa de las cosas y la verdad es Él mismo. La verdad que se hizo carne. Estar en la verdad entonces significa creer que Cristo es la respuesta a las preguntas más importantes de la vida. Repito, estar en la verdad significa creer que Cristo es la respuesta a las preguntas más importantes de la vida. Y esto es lo que había olvidado la iglesia en Éfeso. Sabía la doctrina correcta, pero a la hora de aplicarla a su vida, no lo podía hacer. Ellos seguían viviendo de acuerdo a su propia verdad, no a la verdad del Evangelio. ¿Y cuáles son las preguntas más importantes de la vida? Esas preguntas metafísicas, que no son metafísicas, ¿verdad? Realmente, sino son preguntas realmente que tenemos los seres humanos. ¿Cuáles son? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Cómo debo de vivir? El Evangelio responde a esas preguntas. ¿Quiénes somos? Somos seres creados a la imagen y semejanza del Señor. Y ahora por Cristo somos llamados hijos de Dios, coherederos de Dios. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces no estamos aquí para disfrutar del dinero. No estamos aquí para irnos de vacaciones. No estamos aquí para hacerle la vida de cuadritos a mi esposa o a mi esposo. Para glorificar a Dios. Oh, wow. Y gozar de Él para siempre. ¿Creemos esta verdad? ¿Vivimos esa verdad? ¿Cuál es la razón de tu existencia? Dicen Dios. Pero ¿cuál es la razón de su existencia? Así vivía la iglesia de Éfeso. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor les dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque no estás teniendo realmente una experiencia personal con el Evangelio. ¿Cómo debo de vivir? ¿Viven de acuerdo a lo que dice el Evangelio? ¿Estamos siendo la iglesia que Dios quiere? Así es que hoy el Señor nos está diciendo, arrepiéntanse, no pueden seguir así. No pueden seguir con la iglesia de Éfeso aparentando tener una buena doctrina y aparentando teniendo una buena conducta. No podemos ser esos cristianos superficiales. Tenemos que ir a profundidad y tener un encuentro con el Dios del Evangelio. Entonces, ¿es el Evangelio la respuesta a estas preguntas? ¿En verdad Cristo te define? ¿O te define tu dinero, tu posición social, tu carrera, lo que dicen los demás? ¿En verdad vives para Cristo? ¿O vives para ser feliz, para tus bienes, para viajar, para tener éxito? ¿En verdad Cristo es tu referente en cómo debes actuar? ¿Con tu esposa, con tu esposo, como soltero, en la educación de tus hijos? ¿Realmente consultas la verdad? ¿Realmente vienes a la verdad? ¿Necesitamos regresar a la verdad?
Necesitamos regresar a la verdad. Él es la verdad. Tenemos que reconocer que nuestro corazón está lleno de mentiras. Tenemos que reconocer que nuestro corazón está lleno de falsedades. Tenemos que reconocer que allá afuera la sociedad vive en una mentira. Y tanto es una mentira que podemos ver el sufrimiento que hay. Y hoy el Señor nos llama a no seguir viviendo en una mentira. Por eso muchos de nosotros seguimos sufriendo, por eso muchos de nosotros seguimos cometiendo, perdón por decir esta palabra, cara tarugada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no abrazamos la verdad, porque seguimos viendo la verdad como una opción, como otra verdad, pero Cristo es la verdad absoluta. Tenemos que pedirle hoy en esta mañana perdón al Señor por olvidarnos de Él, por no vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Es difícil, es muy complicado, pero necesitamos hacerlo. Y eso tiene que ver con el segundo punto, el soporte de la verdad. Vean lo que dice Jesús a la iglesia en Éfeso. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado a tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hiciste ¿desde cuándo? Desde el principio. La iglesia de Éfeso necesitaba tener presente continuamente a Cristo para no alejarse de ¿qué? De la verdad. Necesitaba del Evangelio para no alejarse de la verdad. ¿Qué significa esto para nosotros? Es algo como algo muy místico, ¿no? Regresar a tu primer amor. ¿Qué significa regresar a nuestro primer amor? Los cristianos, escúchame, la iglesia, debemos presentar continuamente nuestros corazones ¿a quién? Fíjense bien. Los cristianos debemos presentar continuamente nuestros corazones ¿a quién? ¿Qué significa esto? Eso significa regresar a nuestro primer amor. Significa que tú diariamente tienes que reconocer que estás roto. O sea, tienes que parar delante del espejo y decir, Señor, hoy tengo una lucha conmigo mismo. No se trata de mi esposa, no se trata de mis hijos, no se trata de mi jefe. ¿Se trata de quién? De mí. Yo soy el problema. Señor, te necesito, perdóname, ¿verdad? Porque yo adoro otras cosas más que a ti. Yo adoro a veces mi trabajo, mi dinero, a personas, a muchas otras cosas son más importantes para mí que tú. Tengo que reconocerlo, tengo que venir diariamente a reconocer esto, ¿no? Tienes que reconocer que amas más a ti mismo más que a los demás. Tienes que reconocer diariamente que eres egoísta, que eres orgulloso, que estamos sedientos de venganza y que solo la justicia de Cristo nos puede liberar de esa manera de vivir. La pregunta entonces en esta mañana es, ¿estás poniendo tu corazón continuamente ante el Señor, iglesia? La iglesia en Éfeso no lo estaba haciendo. La iglesia en Éfeso venía a la iglesia, escuchaba las predicaciones, oraba en el tiempo de oración, leía su Biblia, pero no venía con el corazón delante del Señor. El estar continuamente en contacto en el Evangelio es nuestro soporte para seguir la verdad. Si tú no tienes una vida continua cercana al Señor, ¿te vas a desviar de la verdad? Sí. Por eso cometemos cada error, por eso estamos continuamente pecando en contra del otro, en contra de nosotros mismos, en contra del Señor. ¿Por qué? Porque no venimos con el corazón en la mano delante de Él. Si no vienes a Jesús diariamente, te vas a alejar de la verdad. Eso es un hecho. Por eso la primera pregunta que te hace el pastor cuando vienes con los problemas es,
Y cuando he platicado con ustedes, ¿cómo está tu relación con quién? Y todos, ay pastor, ya chole con esa pregunta, resuélvame esto. Y es una manera sutilmente de decirte, por eso estás así. Ya les dije, ahora sí. No se los dije sutilmente. Pero es parte de esto. Otra vez, hagamos esta pregunta al corazón. ¿Presentas continuamente tu corazón a Dios? La verdad es que en la iglesia no presentamos nuestro corazón a Dios. No vivimos una vida de constante arrepentimiento. ¿De qué me voy a arrepentir ahora? ¿No les ha pasado así que se levantan y dicen, pues, Señor, bendíceme el día de hoy? Y se acuestan y dicen, pues, ¿qué hice mal hoy? ¿Pero qué nada? Si yo les preguntara, ¿qué hicieron mal hoy, Julio? O Julio me dice, nada, pastor. Me levanté y me vine derechito aquí, ¿no? La verdad es que es difícil reconocer nuestro pecado, ¿están de acuerdo? Pero cuando nuestra relación con Dios es constante, genuina, y empezamos a buscar eso, entonces cada vez vamos siendo más sensibles al pecado. Nos vamos dando cuenta, ¿verdad? ¿Sabes que hoy me equivoqué con mi mamá? No fue la manera correcta de responderle. Hoy mi motivación de venir a la iglesia no fue realmente venir a adorar al Señor, simplemente era de venir y estar aquí y cumplir, ¿no? Hoy que me levanté a orar, la verdad es que no tenía ganas. Hoy tengo que reconocer que me quedé dormido cuando estaba leyendo mi Biblia. Hoy tengo que reconocer que utilizo a mis amigos solamente para mi beneficio. Estoy con ellos no porque los amo, sino simplemente porque me sirven. Hoy tengo que reconocer, ¿verdad?, que mi esposo y mi esposa sí se equivocan, pero yo a veces me aprovecho de ellos, o de él o de ella. La iglesia vive como si el perdón de Jesús no fuera necesario diariamente. La pregunta es, ¿por qué vivimos sin necesidad de arrepentimiento? ¿Por qué vivimos sin la necesidad de ese primer amor? ¿Por qué? Porque creemos que estamos haciendo las cosas, que somos buenas personas, que no es necesario. Porque pensamos que madurar en la fe es tener un gran conocimiento bíblico y teológico únicamente. Cuando los pastores salimos del seminario, ¿verdad? A veces pensamos, soy listo, soy casi un ungido, un ángel caído del cielo. Pero no es así. Y Jesús le dice eso a la iglesia de Éfeso, verso 5 otra vez. Recuerda dónde has, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hiciste desde el principio. ¿Qué le está diciendo Jesús a la iglesia de Éfeso? Recuerda que eres un pecador. Recuérdalo siempre. Cada minuto, cada segundo que pasa de tu existencia, tienes que recordar esto. Así es que hoy, iglesia Fuente de Redención, iglesia que se parece tanto a la iglesia de Éfeso, ¿necesitas el perdón de Dios esta mañana? Y ahí viene otra más fuerte, más específica. ¿De qué necesitas arrepentirte? Piénsalo. ¿O no? Más específica. ¿Qué cosas estás haciendo que ofenden a Dios? Piénsalo. ¿Qué cosas están haciendo que ofenden a Dios? Que yo no conozco, pero que Dios sí conoce. Y que venimos aquí como si nada pasara. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pecados necesitas abandonar en esta mañana que el Señor conoce? Y que tú piensas que estás bien porque lo amas y porque te gusta hacerlo. Las consecuencias de no vivir una vida de arrepentimiento es una religión superficial. Vamos a jugar, iglesia, a que somos cristianos. ¿Les parece? Es muy fácil. Es muy fácil jugar a ser cristiano, ¿cierto?
ven a la iglesia cada 8 días, ven a los estudios bíblicos, ora, y ese el pastor no te va a decir nada. Y no le cuentes nada de tu vida. Eso es lo mejor. Y entonces vamos a decir, pues toda la iglesia en Fuentes son buenos creyentes, nunca tienen problemas, vienen a la iglesia constantemente, yo los veo orando. Esa era la iglesia en Éfeso, llenos de buenas obras, de prácticas piadosas frecuentes, pero sin una vida que refleje la imagen de Jesús. Está bien que vayamos a orfanatos, está bien que vayamos a cárcel, pero eso no es todo de la iglesia. La iglesia necesita una relación íntima con el Señor. Ahora, la consecuencia también de no vivir una vida de arrepentimiento, también es una vida sin Dios, una vida de libertinaje. Es lo opuesto también. Si no vives una vida de arrepentimiento, vas a vivir como tú quieras, donde Dios es una pérdida de tiempo, donde Dios no es importante, donde para qué me congrego, para qué leo la Biblia, para qué estudio, ¿no? ¿Para qué oro? ¿Para qué me arrepiento? No necesito de Él. Así es que esta imagen de la iglesia de Éfeso es bien fuerte. Cuando el Señor les dice, regresen a su primer amor, regresen a las obras que hicieron desde el principio. ¿Y qué hicimos en el principio cuando el Señor vino a nosotros? ¿Le pedimos qué? Perdón. Regresen a esa obra desde el principio. ¿Cuándo vamos a regresar? Constantemente. Si tú cada vez que te levantas dices, hoy no tengo nada de qué arrepentirme, quiero decirte que estás viviendo el problema de la iglesia en Éfeso. Eres alguien quizá muy bueno doctrinalmente, con muy buena capacidad y te sabes muchos versículos bíblicos, pero no estás teniendo una relación íntima con el Señor. Así es que hoy tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestra falta de arrepentimiento y regresar. ¿A dónde? A nuestro primer. Yo necesito regresar a mi primer amor. Necesito hacerlo. Iglesia Fuente de Redención, queremos que haya un avivamiento aquí. Necesitamos enseñarle a las personas, no solamente que hay una buena doctrina, no solamente que somos una iglesia reformada, no solamente que estamos leyendo la palabra y exponemos la palabra del Señor. Tenemos que enseñarle que hay vidas transformadas, que hay vidas diferentes, que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra, que sí nos equivocamos, que a veces somos orgullosos, que a veces herimos a las personas, pero que el Evangelio nos hace pedirles perdón, nos hace decirles me equivoqué, nos hace decir perdóname y nos hace amar inclusive a aquellas personas que nos hacen daño. Eso es lo que tenemos que ser. Eso es lo que provoca el arrepentimiento genuino. Así es que Iglesia Fuente de Redención, regresemos a nuestro primer amor. No juguemos, no seamos superficiales, porque el Señor conoce nuestro corazón. Entonces, esto es difícil, es complicado, lo sé, pero esto es el verdadero cristianismo. Pero no estamos solos, podemos hacerlo. Necesitamos de Jesús y Jesús es lo que hace que vivamos en un constante arrepentimiento. Ven a Él, hazlo. Ahora, ¿hay un beneficio de vivir así? Vean lo que dice el Señor a la iglesia de Éfeso, versículo número 7. Tercero, el beneficio de la verdad. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice, ¿a dónde? A las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. La recompensa de seguir la verdad para la iglesia de Éfeso es la vida eterna. ¿En dónde? En el paraíso. Ahora, ahí viene el problema. Porque quisiera hacer una pregunta honesta. ¿Qué significa vivir eternamente en el paraíso? Porque de ahí viene el ánimo de nosotros seguir la verdad también, ¿no? Disfrutar la presencia de Dios, muy bien. Pero generalmente, qué bueno que dijo esto, vamos para allá. Generalmente muchos cristianos dicen, ¿verdad?,
Cuando te preguntan, o cuando le explicamos a nuestros hijos y te preguntan, papá, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? En la eternidad con Dios. ¿Qué le respondemos? ¿Qué? Ajá, vamos a tocar arpas, vamos a cantarle por toda la eternidad. Descansar. Pero quedemos con esta idea. Casi, yo he escuchado a muchos padres decirle esto a sus hijos. La pregunta en esta mañana es, ¿les emociona esto? ¿Cantar por toda la eternidad? Ya Deli ya se rió, dice, a mí no. Dice, pastor, si con 2 horas apenas se aguanto. Depende de la canción. Depende de la canción. ¿Sí? ¿Les gusta esto? Dice, pues no es de que les guste, la Biblia dice eso. ¿La Biblia dice eso? Decirle esto a nuestros pequeños realmente es desanimante. Papá, en verdad no quiero ser cristiano. La vida eterna, ya lo dijo Eve, de acuerdo a la palabra del Señor, es contemplar la presencia de nuestro Salvador. La pregunta es, ¿te anima esto? Y no me estoy refiriendo simplemente a ver, ay, sí, pastor, voy a ver a un viejito sentado ahí, con barba blanca, lo vamos a ver, y wow, contemplándolo durante toda la eternidad. A un viejito. ¿Se imaginan así? No. Quiero explicarte un poquito lo que la Biblia habla acerca de contemplarla. ¿A qué se refiere la presencia de nuestro Salvador? No sé ustedes, los que hemos tenido la oportunidad de ir al mar, pero cuando ves el mar, ¿alguien se cansa de verlo? Más en el amanecer. Es hermoso, ¿no? Podrías estar parado ahí mucho tiempo. Dices, bueno, pasó mientras no me queme, está bien, ¿no? Pero podrías estar parado contemplando el mar. Las estrellas, en la Ciudad de México, que es difícil contemplar las estrellas, pero cuando está limpio, puedes contemplarlas durante mucho tiempo, ¿cierto? Es hermoso. Imagínense contemplar aquel que hizo todas las cosas. En Él está toda la belleza. En Él está todo lo que a nosotros nos gusta. ¿Nos vamos a cansar de admirarlo? Vean lo que dice Apocalipsis 22, versículos 1. Dice, luego el ángel me mostró un río de agua de vida. Claro como el mar de ¿qué? De cristal. ¿Que salía de dónde? Del trono de Dios. Y del cordero. Imagínense, vean la imagen. Y corría por el centro de la calle principal, ¿de dónde dice? De la ciudad, la ciudad de Dios. Es una ciudad como esta, pero perfecta, hermosa. Dice, a cada lado del río estaba el árbol ¿de qué? De la vida. Que produce 12 cosechas al año, una por mes. Es decir, hay abundancia. Y las hojas del árbol son para la salud de todas Las naciones. Nadie se va a enfermar. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará ¿en dónde? En la ciudad. Ahora, ¿quién va a gobernar? Dios. ¿Sus siervos qué? Lo adorarán. Nosotros sabemos que la adoración no solamente tiene que ver con cantar. La adoración tiene que ver con todos nuestros actos de nuestra ¿qué? De nuestra vida. Todo lo que, imagínense, todo lo que hagamos ahora sí va a ser para la gloria de Dios. Yo no me imagino a mi esposa amándome completamente. Yo no me imagino a mis hijos amando perfectamente. Yo no me imagino a la gente no pensando en ella sino en otros. Eso va a pasar. ¿Lo verán que dice ahí? Cara a cara. Y llevarán su nombre ¿en dónde? Ya no habrá noche. ¿Qué es esto? No necesitará luz de lámpara ni el sol. Porque el Señor, ¿qué dice ahí? Dios. Lo alumbrará. Y reinará por todos los siglos. ¿No les gustaría estar en esta ciudad?
donde se va a vivir en plenitud. La vida eterna no solamente es también la presencia del Señor, que es lo que nos lleva, sino también, de acuerdo a lo que leímos, la vida eterna es una comunión perfecta entre Dios y su creación. Todas las cosas van a estar en comunión perfecta. Por eso dice Apocalipsis 19, dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado. Este mundo corrupto, como lo conocemos, ya no va a estar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosa, vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada ¿de quién? De Dios. Él acampará. Qué hermoso es esto. ¿En medio de quién? De ellos. Y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá lamento, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esta es la verdad del Evangelio. Esta es la verdad de creer en Jesús, de creerme un pecador, de saber que Él murió por mí y que ahora su justicia perfecta es imputada a la mía y gracias a Él puedo gozar de esta vida eterna. Y podemos decir cuando estemos, valió cada minuto, cada segundo, seguir la verdad. El paraíso es una nueva creación donde Dios reina perfectamente. Una vida que siempre hemos anhelado, una vida perfecta. ¿Les gustaría estar allí? ¿Te anima esto? A mí sí. Pero es cuando digo, gracias Cristo por ganar el paraíso por mí. Yo no lo merezco, yo no merecía estar ahí. Pero Él un día vino y me hizo entender que era un pecador, que éramos pecadores, iglesia. Así es que, iglesia, fuente de redención, busquemos la verdad de Dios. En verdad, hoy el Señor viene y dice, dejen de estar viviendo una religión superficial o no tomándome en cuenta. Vayamos a nuestro primer amor. Empecemos, que sea un nuevo comienzo. ¿Por qué empiezo esta serie? Porque vamos a un nuevo lugar. ¿Vamos a seguir siendo la misma iglesia que estamos aquí ahora? Yo no quiero ser el mismo pastor que soy aquí ahora. Quiero ser un pastor que refleja a Cristo, que les sirva a ustedes, que dé su vida por sus ovejas, como Él lo hizo. Vivamos una vida de arrepentimiento continua. Vengan al Señor, si no lo tienen, vengan a tener una relación personal con Él, anhelando ese paraíso que nos espera. La presencia del Señor, pero también la vida plena. Cristo lo ha ganado por ustedes. Así es que oremos en esta mañana pensando en esto. Señor, gracias por estar aquí entre nosotros. Y así como la iglesia en Éfeso, hoy tú escribes esta carta y apuntas hacia nuestro corazón. Señor, perdónanos porque tú nos conoces perfectamente. Conoces cómo a veces, Señor, tenemos el conocimiento correcto, pero nos hemos alejado de la verdad que eres tú. Señor, perdónanos porque nos hemos dejado de predicar el Evangelio a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque nos creemos buenas personas y que ya no necesitamos venir ante ti y arrepentirnos día a día. Hoy, Señor, queremos que tú muestres nuestro pecado a nuestros corazones. Que podamos ver, Señor, que necesitamos de ti. Que no somos los mejores esposos, que no somos las mejores esposas, que no somos los mejores hijos, que no somos los mejores vecinos, que no somos las mejores personas y que el único que puede cambiar nuestro corazón eres tú. Queremos venir delante de ti en un arrepentimiento genuino y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que cambies nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Padre, porque anhelamos esta vida con todo nuestro ser.
Anhelamos un día estar delante de ti, contemplarte, agradecerte todo lo que has hecho delante de nosotros y gozar de esa vida que tanto anhelamos, esa vida perfecta que solamente está en comunión perfecta contigo. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos para que obres en el corazón de nuestra iglesia. Amén.